Alex despierta de su sueño y se percata de que no está en su tienda. Sus días se desvanecen al instante. El frío muerde sus brazos. La camiseta sin mangas que usa para dormir apenas les protege del aire nocturno. Algo está mal. Una sensación, como si algo los estuviera tirando, levantando su cabeza, su mandíbula siendo forzada hacia afuera. No pueden respirar con normalidad, sino que deben inhalar por la nariz debido a algo que les bloquea la boca. La oscuridad lo consume todo. Las sombras del desierto borran todo. Los ojos de Alex se adaptan a la tenue luz lunar. La sensación familiar de sentirse encerrado los invade, la sensación de claustrofobia. Están de pie hombro con la multitud, tal como lo habían estado horas antes, mientras observaban a los músicos subir al escenario. ¿Eso era lo que era esto? ¿Algún sueño extraño sobre los últimos 6 días? ¿O la sensación fantasma, adyacente a la memoria muscular? De estar de pie entre el resto de la audiencia, no. Ellos no están soñando. Otros están de pie a su lado, algunos durmiendo, algunos agitándose. Alex apenas puede distinguir la silueta de cada persona, pero algo está mal. Algo está atado a la cabeza de cada persona. Largas hebras sinuosas que se elevan hacia arriba. Los ojos de Alex siguen las extrañas restricciones, notablemente resbaladizas y desagradables, resaltadas por la tenue luna. Hay docenas, quizás cientos, alcanzando hacia arriba hacia el centro de la multitud. Después, Alex observa lo que se encuentra en el centro de la multitud, alzándose hacia el cielo por sobre ellos. Recortados contra el cielo nocturno, gritarían si no fuera por su lengua bloqueando su vía aérea. 6 días antes, y Alex está arrastrando 2 tiendas de la parte trasera de un camión, mientras su amigo Dan agarra las otras 2. Hasta ahora, mochilear por Europa ha sido toda la experiencia que esperaban que fuera. Desde que emprendieron sus viajes junto a Becky y Dan, su grupo ha adoptado a un miembro callejero en la forma de Christian, un estudiante sudafricano que recogieron en Bremen antes de dirigirse hacia el norte hacia Dinamarca. 8 días completos de senderismo, autostop y al menos un ferry en el que el grupo había logrado colarse sin pagar, los habían llevado al Festival Big. En realidad es idea de Christian. Al escuchar los planes del grupo de ir a Dinamarca, él intervino, discutiendo sus planes de visitar un festival de música anual allí. Y así, él es parte del grupo. Alex no está seguro qué opinar de Christian, pero parece bastante agradable. Ocasionalmente, Christian hablará con Becky en afrikaans fluido, ya que ella logró casi fluidez mientras realizaba trabajo humanitario en Namibia. Alex no entiende nada de lo que dicen, pero Becky parece reírse. Descartan rápidamente a Christian como un niño de fideicomiso. Alguien que simplemente viaja con el dinero de sus padres e intenta tener suerte con el último grupo de extraños al que se ha unido. Sin embargo, lo tolera, asintiendo y contribuyendo a las discusiones grupales sobre aumentar impuestos a corporaciones y multimillonarios. Él nunca se muestra tan horrorizado como los demás por el gobierno. Al preguntarle, se encoge de hombros y dice que no sigue la política, como si eso respondiera. Tras instalarse las carpas, el festival alcanza su apogeo rápidamente. Músicos de los que ninguno del grupo ha oído hablar suben al escenario Car Park North, Queen Machine, la banda Lars Lilholt. Pero no importa a Alex, Becky, Dan y Christian, puede que no conozcan las canciones o incluso hablen mucho danés. Pero no importa. La atmósfera del festival, el zumbido de la multitud y el zumbido de los amplificadores, envía escalofríos literales a través de ellos y hace que todo el lugar cobre vida. Están despiertos durante horas, hasta mucho después de la puesta del sol. Incluso después del último acto de la noche, el grupo comparte bebidas con totales desconocidos, baila y se ríe. Algunos se resbalan y ensucian su ropa de barro. Pero nadie se queja. Incluso Christian logra esbozar una sonrisa antes de que todos regresen tambaleándose a sus tiendas para dormir. Alex se duerme feliz. Y eso hace que lo que estaba a punto de suceder sea aún peor. Días después, su grupo recibe su primer susto. Alex ha estado envuelto en su saco de dormir, incapaz de acomodarse. Se revuelven con demasiados pensamientos en su cabeza para silenciar su mente adecuadamente. De pronto, algo hace ruido fuera de su tienda. El ruido y el movimiento asustan a Alex, haciéndolo sentarse de golpe. En la oscuridad, su mano busca una linterna mientras algo afuera comienza a abrir la cremallera de la tienda. Su mano enciende la linterna, revelando la silueta de una figura fuera de la tienda, intentando entrar. Alex les grita que se marchen de inmediato, pues se han equivocado de tienda. Probablemente sea Dan o Christian, regresando de un viaje nocturno a los asquerosos inodoros portátiles. O podría haber sido otro asistente al festival. Más razón para mandarlos a volar.
Alex grita. La sombra en su tienda se detiene. Sin embargo, algo no está bien con eso. Quien esté ahí afuera no está de pie. Están encorvados, casi arrastrándose. Y hay algo moviéndose cerca de la cabeza de la silueta. Alex no puede distinguirlo completamente, pero parece una serpiente. Apenas sería el primer festival de música en vivo al que alguien decide traer una mascota exótica. Pero cuanto más miran, más parece una larga lengua parecida a un tentáculo que sale de la boca de la figura. La figura se gira y se aleja lentamente, dejando a Alex solo de nuevo en la oscuridad. Negando con la cabeza, achacan las visiones insólitas a la falta de sueño. Hasta unos días después. A la mañana siguiente, Alex intenta no pensar en el encuentro de la noche anterior. Deja el asunto en paz después de preguntar al resto de su grupo. Cada uno de ellos niega ser el intruso de la noche. Tampoco recuerdan haber tenido visitantes inesperados propios. La única persona con algún recuerdo de la noche anterior es Dan, quien recuerda haber tenido una horrible pesadilla sobre asfixia. Con eso, Alex piensa y espera que ese sea el último incidente y que puedan disfrutar del resto del festival. Los días siguientes son muy parecidos a los previos, con la música en vivo, bebida, algarabía y barro esperados. Pero Alex no puede sacar de su cabeza la inusual imagen de la sombra de la lengua larga. No ayuda que en ningún momento noten a ningún extravagante asistente al festival danés con una serpiente en su compañía. Pero en la noche del quinto día del festival, sucede algo más. Un grito desgarrador de la tienda de Becky despierta a Alex. Corren rápidamente hacia la tienda de su amiga Becky, que se encuentra adentro con los ojos bien abiertos y asustada. Alex trata de tranquilizarla y le pregunta qué pasó. Ella responde explicando que Christian había regresado a su tienda esa noche, y Becky se despertó para encontrarlo durmiendo a su lado. Pero había algo más allí. Algo había salido de la boca de Christian mientras él dormía. Era una forma larga y viscosa, y había estado intentando introducirse en la boca de Becky. Alex calma a su amigo, diciéndole que solo fue una intensa pesadilla. Es imposible que algo así ocurra. Además, no hay rastro de Christian en la tienda de Becky. A Becky le toma un tiempo volver a dormirse. Está inquieta y no puede calmarse. Alex ofrece compartir su tienda, tomando su saco de dormir y trepando al espacio reducido para una sola persona. No obstante, mientras Alex duerme, tiene una pesadilla similar. Como la otra noche, se revuelven y giran. No pueden ponerse cómodos, entrando en ese estado inquieto y privado de sueño, sin saber si están completamente despiertos o no. Al lado de ellos en la tienda apretada, Becky duerme. Pero cuando Alex se vuelve para enfrentarla, la boca de su amiga se abre y algo se despliega desde adentro. Es una lengua, solo que es demasiado larga. Se mueve como una criatura viva con mente propia. La escalofriante y viscosa criatura se arrastra hacia Alex. No hay forma de escapar. Las restricciones de la tienda lo impiden. Alex cierra los ojos, esperando lo inevitable. En la mañana, lo descartan como otro sueño raro. Pero la verdadera pesadilla de Alex fue despertar encontrando su lengua extendida fuera de su propia boca, enredada en una masa con los otros asistentes al festival. La mañana posterior a la sexta noche del festival, extraños con trajes barren el campo. Hombres armados y con equipo táctico reúnen y detienen a quienes dormían en una tienda del lugar. Pronto, nuevas tiendas, estériles y blancas con un emblema desconocido que coincide con el logotipo de los uniformes de los recién llegados, reemplazan a los asistentes al festival. Alex no recuerda la noche anterior, la lengua extendiéndose fuera de su boca y alcanzando una máscara carnosa y retorcida. Desde que despertaron, solo han oído rumores sobre una enfermedad. Un asistente del festival portaba una infección, por lo que todos necesitan examinarse. Mientras caminan hacia una de las carpas, Alex nota que Christian se ha colocado justo detrás de él, saltando algunos lugares en la fila. Ambos intentan conversar, pero es difícil ignorar la situación. Christian pregunta quiénes son los uniformados en las carpas blancas. Alex no tiene una respuesta. El gobierno se encoge de hombros como si eso fuera una respuesta. ¿No los odiamos? Christian se ríe entre dientes, hablando de nuevo en afrikaans. Tanto como los necesitamos, responde Alex, sin saber por qué dijeron eso. O por qué estaban hablando afrikaans con fluidez. Como la Fundación SCP ha determinado desde entonces, SCP-4038 es un contagio anómalo previamente no documentado.
Preocupantemente, se han observado numerosas infecciones en seres humanos, y estos sujetos se conocen colectivamente como SCP-4038-1. Sin embargo, aunque es difícil determinar el punto exacto en el que el contagio infecta un cuerpo humano, lo que se sabe es que solo afecta a un infectado SCP-4038-1 durante el sueño. No se han registrado casos de síntomas de SCP-4038 durante el tiempo en que un sujeto infectado está despierto, ni hay efectos perjudiciales para su salud durante este tiempo. Sin embargo, esto no aplica cuando los infectados duermen. Los investigadores de la Fundación aún no pueden determinar el vector biológico específico vinculado con las infecciones de SCP-4038, pero lo que se ha vuelto claro a través de la observación de sujetos infectados durante su sueño es que la infección se propaga a través del contacto oral directo. Esto ha sido considerado como muy inquietante, aunque poco sorprendente, en varias notas de los expertos en contagios anómalos de la Fundación. Este personal de investigación también ha especulado que bien podría haber numerosos brotes infecciosos de SCP-4038 que aún están por identificar, dado que los síntomas solo se manifiestan por la noche. Algunos infectados podrían pasar completamente desapercibidos, permitiendo que el contagio se propague exponencialmente, evitando su descubrimiento, hasta que ya hay muchos más sujetos SCP-4038-1. Siendo las únicas instancias registradas bajo observación de la Fundación SCP. Esto es lo que SCP-4038 hace al cuerpo humano una vez dormido. Poco después de que el infectado se duerme, la principal anomalía de SCP-4038 se manifestará. Su lengua crecerá y se contraerá, alargándose mucho más que una lengua promedio. Durante todo el proceso, mantiene sus niveles habituales de destreza y fuerza, sin cambiar de ancho o grosor mientras duerme. Durante esta parte de los síntomas, tampoco se puede observar fuera de la boca de un sujeto. Dado lo generalizadas que pueden ser las infecciones, y que este contagio solo afecta a los seres humanos, el Departamento de Investigación de la Fundación SCP ha apodado a SCP-4038 como la lengua común. Cuando la lengua crece, se ha visto que los casos de infecciones indican que también desarrolla cierto nivel de conciencia. Parece estar desconectado del sentido normal de conciencia de la propia persona infectada. Los expertos médicos de la Fundación han realizado pruebas de resonancia magnética en varios sujetos SCP-4038-1 mientras dormían. Los resultados de estas pruebas han confirmado que, una vez que un sujeto entra en el sueño movimiento rápido de los ojos, la fase en la que sueñan, comienzan a exhibir actividad cerebral anormal. Las resonancias magnéticas han mostrado que esto se localiza completamente dentro de las áreas de Broca y Wernicke y su giro angular de la persona infectada, las partes del cerebro que se relacionan con el lenguaje y el procesamiento del habla. También se han detectado anomalías adicionales y simultáneas mediante resonancia magnética que ocurren en la corteza motora, la región de la corteza cerebral involucrada en la planificación, control y ejecución de movimientos voluntarios complejos. Esto es suficiente para que los expertos de la Fundación confirmen la naturaleza anómala de este contagio. Sin embargo, los síntomas continúan ocurriendo mientras el sujeto SCP-4038 duerme. La persona infectada, sin despertar, murmurará en una mezcla compleja de varios idiomas, sin importar si los conocía previamente o no. Los expertos lingüísticos de la Fundación han estimado que las instancias de SCP-4038-1 hablan en una combinación de alrededor de 150 idiomas, incluyendo algunos que se cree que están extintos desde hace mucho tiempo. Con la esperanza de que los murmullos ocultaran un mensaje secreto, la Fundación asignó equipos especializados en análisis lingüístico para descifrarlos. Se instruyó a los equipos de investigación para llevar a cabo el complejo proceso de anotar, traducir y transcribir todo lo dicho por los sujetos SCP-4038-1 durante su sueño. Las traducciones de las palabras y frases murmuradas son invariablemente maldiciones, expletivos, insultos y amenazas vagas, en varios idiomas diferentes, todos dirigidos a la humanidad. La duración de estos síntomas parece variar de un candidato SCP-4038 al siguiente. Sin embargo, el murmullo típicamente continúa entre 10 a 20 minutos. Después de que esta etapa de los síntomas ha concluido, un sujeto SCP-4038-1 procederá a sacar su lengua anormalmente alargada. La longitud máxima que puede alcanzar su lengua aumenta a una tasa que está parcialmente relacionada con el tiempo, desde que se infectaron con SCP-4038. Aquellos que contrajeron la lengua común antes tienen lenguas más largas.
Tras una infección previa, la lengua puede crecer entre 6 y 32 centímetros más de lo normal. Algunos miembros del personal de la fundación también creen que la tasa de crecimiento está directamente vinculada al número de idiomas que la persona infectada ya habla. Una vez extendida desde la boca del sujeto, la lengua intentará buscar a cualquier otro humano durmiendo dentro de su alcance. Puede moverse de forma autónoma mientras la persona infectada duerme. Parece ser parcialmente sapiente, capaz de abrir puertas y ventanas y mover otros obstáculos fuera de su camino para localizar otros posibles anfitriones para SCP-4038. Los escaneos de los cerebros de los sujetos infectados durante esta etapa indicaron que ya no hay una conexión entre el cerebro de la instancia SCP-4038-1 y su lengua en este punto. La lengua se orientará únicamente mediante el tacto, en lugar de poder ver su camino. Si siente a un ser humano no infectado durmiendo, la lengua alargada se abrirá camino en su boca y transmitirá el contagio. Las pruebas observadas por la Fundación han revelado que la infección ocurre en aproximadamente 90 segundos, tomando control y transmitiendo exitosamente la lengua común en el 95% de los casos. Una vez que ha infectado a una persona, la lengua del sujeto SCP-4038-1 comenzará entonces a buscar anfitriones adicionales. Otras pruebas más invasivas han revelado que dañar o remover la lengua no causa que el infectado SCP-4038-1 despierte en absoluto. Cuando es dañada o aprehendida por humanos conscientes, la lengua anormalmente alargada comenzará a retorcerse en pánico antes de expirar. Dado el tamaño anormal de estas lenguas infectadas y sapientes, existe un riesgo significativo para el sujeto SCP-4038-1. Sus lenguas agrandadas pueden terminar ahogándolos mientras duermen, bloqueando su vía aérea y causando la muerte por asfixia. Varias instancias de SCP-4038-1 bajo observación de la Fundación fueron salvadas de este destino. Sin embargo, esto fue resultado de cirujanos realizando traqueotomías de emergencia en los sujetos. Después de que se corta quirúrgicamente un agujero en sus tráqueas, permitiendo al sujeto infectado respirar, la lengua comienza el proceso de necrosis anormalmente rápida, comenzando por la punta hasta que la parte alargada de la lengua ha caído completamente. Sin embargo, esto no significa el fin de una infección de SCP-4038. La lengua de un sujeto crecerá nuevamente la noche siguiente. Para empeorar las cosas, la Fundación descubrió que los eventos sobresalientes pueden exacerbar las infecciones de SCP-4038. Se refiere a instancias de infección en las que varios SCP-4038-1S están dormidos dentro de un cierto radio. A pesar de los exhaustivos esfuerzos, los equipos de investigación de la Fundación SCP siguen sin poder determinar los parámetros exactos que desencadenan un evento sobresaliente. Sin embargo, lo que se sabe es que 24 individuos infectados con SCP-4038-1, durmiendo dentro de un área confinada de 1.3 kilómetros cuadrados, resultará en una probabilidad aproximada del 18% de desencadenar un evento. La suposición de los investigadores es que, cuanto más infectados con SCP-4038-1 duermen en estrecha proximidad entre sí, mayor es la probabilidad de un evento sobresaliente. Las ubicaciones donde grandes grupos de personas duermen en estrecha proximidad se consideran terrenos principales para eventos sobresalientes si la contagio SCP-4038 se propaga sin control. Los cuarteles militares y los buques navales, con sus cuartos densamente poblados, ahora operan bajo constante vigilancia de la Fundación. El riesgo de infección siempre presente. Eventos civiles como festivales de campamento y albergues internacionales, bulliciosos llenos de viajeros, también han sido objeto de escrutinio, cada uno planteando desafíos únicos a los esfuerzos de contención. Durante un evento crítico, todas las instancias dormidas de SCP-4381 despertarán al mismo tiempo y se moverán al espacio exterior más cercano. Comúnmente, es una zona sin árboles, como estacionamientos o campos abiertos. Los individuos infectados tampoco despiertan durante este tiempo. Sin embargo, sus movimientos son notablemente distintos a los casos no anómalos de sonambulismo. Estos infectados se moverán con una marcha tambaleante y arrastrada, en lugar de moverse erguidos y caminar de una manera que se asemeje más al sonambulismo tradicional. Esto se debe a que el movimiento no resulta de una infección. Por el contrario, su lengua usa a su huésped como vehículo. La mayoría se extenderá fuera de la boca del sujeto, navegando a su alrededor en la oscuridad para detectar obstáculos en su camino. Algunos miembros del personal de investigación de la Fundación han comparado esta acción con la de una persona ciega utilizando un bastón.
Sin embargo, durante los eventos de Torres, la lengua alargada de una instancia de SCP-4038-1 también puede hacer uso de sus sistemas oculares para ayudar a moverse alrededor. Se ha observado que algunos infectados con problemas de movilidad preexistentes u otras condiciones que afectan sus funciones motoras incluso extienden sus lenguas y las usan para ayudar a caminar. Una vez que el grupo de personas infectadas llega a un espacio abierto, se reunirán alrededor del infectado por SCP-4038-1 con el tamaño máximo de lengua más largo. Este individuo llegará al centro del grupo reunido y levantará sus brazos por encima de su cabeza, extendiendo su lengua anormalmente agrandada hacia el aire. Las instancias circundantes de SCP-4038-1 procederán entonces a imitar esta acción. Las enormes lenguas se extenderán entonces entrelazándose y envolviéndose juntas, con tantas otras como sea posible para crear una torre gruesa y puntiaguda. De ahí el nombre de evento de torre. Cuando las lenguas de los infectados estén completamente extendidas, los infectados conectados a ellas despertarán de repente conscientes de su entorno, confundidos, angustiados o aterrados. Ninguno de los entrevistados puede controlar sus lenguas alargadas. Sin embargo, todos son coherentes y no informan experimentar dolor, a pesar de sus síntomas de SCP-4038. Todos pueden comunicarse, y, aunque el intento de hablar se dificulta por la presencia de sus lenguas agrandadas, las instancias de SCP-4038-1 pueden gesticular y escribir durante esta etapa del evento imponente. Esta conciencia dura alrededor de 90 segundos, momento en el que los infectados regresan a su anterior estado adyacente al sonambulismo. Una vez que esto ocurre, colectivamente retraerán sus lenguas y comenzarán a moverse de nuevo hacia sus lugares de dormir originales. Al despertar, nadie recordará el imponente evento. Sin embargo, si alguno de los infectados por SCP-4038-1 que participaron en el evento era fluido en un idioma, entonces todos los que participaron tendrán un nivel de fluidez igual al de estos individuos a la mañana siguiente. Aparte de estos eventos imponentes, los infectados con SCP-4038 suelen permanecer inconscientes del contagio. Los síntomas anómalos de la lengua común se manifiestan durante el sueño, pero los infectados funcionan normalmente mientras están despiertos. Las infecciones pueden pasar desapercibidas por mucho tiempo en personas que duermen solas. No obstante, la Fundación SCP ha descubierto palabras y frases específicas que provocan una respuesta ligada a los síntomas de SCP-4038 mientras el sujeto está despierto. Cuando se pronuncia una de estas frases, el sujeto SCP-4038-1 perderá el control de su lengua, laringe, y solo mantendrá un control parcial de su mandíbula. Aún podrán controlar el resto de sus músculos. Dado que están lúcidos y conscientes durante estos episodios, el sujeto a menudo hablará con los dientes apretados en un intento de suprimir la respuesta involuntaria provocada por su infección. Estas frases desencadenantes son específicas del idioma y solo se devolverán si el infectado habla con fluidez o casi fluidez el idioma. Por ejemplo, recitar la frase «prisiones de hueso y diente» en japonés se encuentra con la respuesta «pero los hacemos sufrir». Estas respuestas parecen transmitir algo de la conciencia de la lengua anormalmente alargada de un infectado. La frase de activación en inglés es «diversidad necesaria», la respuesta a la cual es siempre «oh Dios, 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 más», otra refiriéndose a sus anfitriones SCP-4038-1, nuestras conchas asquerosas en tailandés, se recibe con la respuesta, nuestra protección no deseada. Para los hablantes fluidos de Afrikaans, al preguntar, ¿no los odiamos?, se responderá con, tanto como los necesitamos. Esta respuesta críptica sugiere una naturaleza parasitaria para la contagio, uno que depende de sus anfitriones para sobrevivir, mientras alberga una profunda hostilidad hacia la humanidad. Si aquellos que pueden hablar hebreo recitan la frase, «desharemos Babel» a un infectado, la respuesta dada es, «con nuestras propias torres». Los intentos adicionales para comunicarse con SCP-4038 han demostrado ser ineficaces, con respuestas limitadas a las mismas pocas frases. No obstante, la Fundación SCP ha hallado las frases de activación útiles para determinar si una persona está infectada con SCP-4038 o no. Esto permite a los investigadores y operativos de la Fuerza de Tarea Móvil diagnosticar rápidamente posibles infectados. La Fundación SCP tiene conocimiento de al menos 8 brotes separados de la contagio desde su descubrimiento. Actualmente, no existe cura conocida para la lengua común.